noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver cómo arrancamos el jueves lleno de sorpresas siempre. Hace instantes, minutos, estamos todavía detrás de esta información, pero un nuevo prófugo de la justicia, ya son varios, cercanos todos al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿A quién me refiero? A Alejandro Sánchez Sánchez, el empresario, el dueño de la famosa casa de El Jirón Zarratea en el distrito de Breña. Esta semana, el día que se produjeron los allanamientos, las detenciones, el día 11 de octubre, martes 11 de octubre, Alejandro Sánchez Sánchez también estaba comprendido dentro de estas detenciones a lo que fue el buró o el supuesto buró político del presidente Pedro Castillo, el llamado Gabinete en la Sombra. Ahí está Salatiel Marrufo, ahí está Uner Vázquez y una serie de implicados más. Eran seis los que tenían que ser detenidos, entre ellos el empresario Alejandro Sánchez Sánchez, pero fue de los 6 al que no se le pudo detener porque estaba no habido. Aparentemente lo manejamos en condicional, esto ya lo han lanzado un par de medios de comunicación, los amigos de Latina y los amigos de Infobae, este portal argentino además que opera en América Latina, señalando que según la cuenta de Facebook, la que sería la cuenta de Facebook de Alejandro Sánchez Sánchez, él deja un mensaje donde dice que no se va a entregar. Es lo que ha señalado, para ser más concretos. Él no se va a entregar a la justicia. Vamos a ampliar esta información más adelante, pero ahí está. Lo que tenemos hasta el momento es que ya es un nuevo prófugo de la justicia. Se le buscó el día martes, hoy es jueves y está no habido. Se suma a la lista de quiénes, del sobrino, el sobrinísimo, Fray Vázquez Castillo, Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones y amigo personal de la infancia, del colegio, allá en Chota, del presidente de la República, Pedro Castillo, Bruno Pacheco, que se terminó entregando, y bueno, Alejandro Sánchez Sánchez. Sobre estos temas vamos a conversar con dos congresistas de la República, Tania Ramírez, de Fuerza Popular, y Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario. Ante todo, muy buenas noches para ambos. Y a ver, empezar con otro tema, como evidentemente la denuncia constitucional y todo esto que está en el ojo de la tormenta, pero ya el hecho, para no entrar tanto al tema legal, porque lo podemos ver después, ya son varios prófugos, ¿no? Ya son varios prófugos cercanos al presidente. ¿Cómo tomamos eso? Congresista. Bueno, gracias, agradecer Omar por el espacio. Y bueno, definitivamente sí, no es uno, son varios ya. Y que sinceramente esto no se trata de un tema contra el señor Pedro Castillo, simplemente se trata contra los actos de corrupción que se vienen viendo y con personas que yo me pregunto y que creo que todos los peruanos nos preguntaremos, ¿por qué se tienen que fugar? ¿Por qué no se someten a la justicia si no hay nada que ocultar? ¿No? Lo dejo ahí. A ver, congresista, nuevamente, ¿no? Porque podemos entrar al tema legal, constitucional, si el 117 o no de la Constitución, que es importante, pero cuando vemos pues los temas de fondo, yo insisto, vemos que los hombres más cercanos del presidente están escapando. ¿Por qué? No, habría que precisar si son hombres cercanos o no son hombres cercanos. ¿No le parece cercano el dueño de la casa de Zarratea? La decisión de sí sujetarse o someterse a una prisión preventiva va a depender de quién. Es una decisión personalísima. En ese sentido, tendrá sus razones por cuál opta por esta decisión, pero al margen de ello, yo creo que lo que en estos días se viene dando más bien es un acto, una acción contra la democracia, y está claro, ¿no? Lo que ha sucedido estos días, el día de ayer, ahora fácilmente ingresan al Palacio Legislativo, si bien no al Palacio Principal, pero a despachos de congresistas a quienes le cuestiona o a quienes el Ministerio Público cuestiona por la forma en que votan, ¿no? Entonces estamos llegando, yo creo, ya a una exageración, a un extremo. Cuidado con que el Ministerio Público se le empiece a alimentar tanto, empiece a crecer tanto, que al final
va a pretender pisar todas las cabezas, no solamente de los parlamentarios, sino de todos ciudadanos. Solo para aclarar su comentario, me dice que no sabe si es un hombre cercano, pero no le parece cercano. El presidente se quedaba en la casa de Zarratea, el presidente despachaba en la casa de Zarratea, el propio presidente dijo que la mamá le hacía el almuerzo, le preparaba el cuy el presidente. Si eso no es cercano, yo no sé qué es cercano. No, pero las decisiones son personales, ¿no? Incluso en la familia, ¿no? Yo puedo tener una decisión distinta a la de un hermano y eso no hace por nada responsable a un hermano. Le podría pasar a usted, podría pasarle a la colega congresista. El tema es que para conversar con la congresista, el tema es que Alejandro Sánchez Sánchez es indicado como parte de este gabinete en la sombra y el propio Alejandro Sánchez Sánchez confirmó y confesó en este programa que efectivamente él se reunió con la ex viceministra de Vivienda Añaños para ver obras en una casa de Surquillo por la noche, es decir, funcionarios públicos reuniéndose con gente que en teoría no tendría nada que ver con el gobierno para preguntarle sobre obras. Es decir, esto no tenemos que verlo pues con la foto completa. Claro, no podemos ser de la vista gorda o hacernos los ciegos de algo que es evidente. El señor, el dueño de la casa de Zarratea, es una persona que incluso ha acompañado al presidente de la República a otros países en acciones protocolares del mismo presidente. Entonces, ¿qué hace una persona que no tiene nada que ver con ningún cargo en especial en algún ministerio o en el Congreso de la República para que de repente esté ahí, ¿no? Y ahora finalmente cuando se abren estos casos o se ve las situaciones, declaraciones que se vienen dando a través de colaboradores eficaces, tenga que fugar. ¿Por qué motivo, no? Entonces, yo, como lo vuelvo a repetir, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te fugas? ¿Por qué te escondes? Asume, ponte a disposición de la justicia y aclara si hay un malentendido, ¿no? Pero esto no está sucediendo. Entonces, ¿qué más conclusión podríamos sacar acá? Y bueno, en cuanto al tema de la fiscal de la Nación, Omar, si me permites hacer un comentario breve, o si vamos a pasar a ello, porque finalmente es el tema ahora de fondo. Quiero pasar a eso, porque mañana incluso se va a ver a la subcomisión de acusaciones constitucionales, entiendo, se va a dar cuenta. Pero, a ver, ¿han leído la denuncia en primer término, congresista? La denuncia que ha presentado la fiscal. Sí, la estamos leyendo. Y de lo que ha presentado, no hay nada que diga, caramba, creo que el presidente debería explicar qué pasó. Sí. Mira, primeramente, cuando hablamos de por qué se fuga, me hace recordar un poco a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar un poco también el pasado, ¿no? Y respecto no van a respirar, al tema de esta denuncia pero está bien hacer la recordación, no, pero lo que voy, Alberto Fujimori está en la cárcel. Y ha sido sentenciado a 25 años, además por cometer violación a los derechos humanos, la cantuta Barrios Altos. Eso está clarísimo. Pero ¿eso de qué forma limpiaría el presidente? No entiendo. No, yo no estoy hablando, sino que en el caso de Fujimori sí se fugó y ahora está internado en un penal. Pero ¿qué tiene que ver el caso de Fujimori con el caso de Pedro Castillo? Está muy mal, ¿no? ¿No le parece mal? Sí. Y eso no lo hace inocente a tercera persona. Claro, pero eso no limpia a nadie. Tenemos que juzgar a Fujimori, pero a Pedro Castillo, si se ven estos actos de corrupción, no podemos juzgarlo. O sea, seamos consecuentes, pues, ¿no? No, seamos de un solo discurso, no de un doble discurso. Cuando se trata de un político allegado, tenemos que defenderlo, y cuando es un contrario, tenemos que acusarlo y sancionarlo, a pesar que esté pagando una cárcel, purgando una cárcel, a pesar que esté sancionado y todo lo demás. No, seguimos mencionando el nombre de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, ¿dónde está? Me pregunto. Entonces, ahora es el caso del señor Pedro Castillo, y aprendamos a ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. En todo caso, no ha sido mi intención incomodar a la colega. Parece que no le gusta mucho recordar, pero respecto a la denuncia constitucional que usted señala, sí lo hemos leído, pero si se dan cuenta, quienes han leído, van a ver que muchos de los argumentos se sostienen incluso hasta en noticias periodísticas. No. Sí. Por ejemplo, yo le doy uno para poder conversar. Fermín Silva. Sí. El otro amigo del presidente, dueño de la Clínica La Luz, él mismo ha confesado, con nombre y apellido, él ha confesado que el dinero que le entregó a Bruno Pacheco era para el presidente Pedro Castillo, para que designe al señor Hugo Chávez. ¿Qué pasó? Se designó a Hugo Chávez. Sí, es que se le quiere dar como una afirmación cierta
Lo que, Y eso lo ha corroborado su sobrino de Fermín Silva. Pero mire, a ver, hay que tener acá en claro algo. Son varios testimonios. La fiscalía no es más que una parte en la investigación, Claro que sí. en un proceso de es la investigación. que dirige la investigación. Sí, pero es una parte, no tiene más No, poder. pues, un juez tiene que, digamos, será decidir. un juez en su momento, quien determine Pero yo le si pregunto, las responsabilidades. pero usted es un parlamentario, usted es un congresista de la Por supuesto, República, usted no es sí. un juez ni un fiscal, ustedes hacen control político. Y yo la pregunta que le hago, después de leer un testimonio de ese calibre, donde reconoce que efectivamente le dio un soborno al presidente para designar a un funcionario que finalmente fue designado, no dicen, oiga, caramba, presidente, ¿qué pasó aquí? Yo voy a hacer un comentario. Porque usted me dice que ha leído la denuncia. Sí, yo voy a hacer un comentario en base a lo que usted en este momento ha dicho. Nosotros los parlamentarios no somos ni fiscales ni jueces. En consecuencia, lo que en este momento ha hecho la fiscal, derivando esa denuncia constitucional al Congreso para que seamos nosotros como parlamentarios quienes interpretemos un tratado con Voy a ir a con el eso, tema de la pero yo voy al Constitución. fondo. Antes, para pasar con la consejera Ramírez, yo voy al fondo. Si ha leído la denuncia, ¿no le preocupa lo que ahí se menciona? Los testimonios, colaboraciones, contratos, decisiones que se vierten. Se tendrá que discutir en un proceso judicial. Entonces, no en el plano político. Pero respetando, me queda claro que no le preocupa. pero respetando la presunción de inocencia y no como en este momento el Ministerio Público señala que lo que se tiene que probar es la inocencia. Un poco más recuerda y dice, recordando ya a un extinto expresidente, cuando dicen demuéstrenlos pues, ¿no? Porque dice, si te crees inocente, demuestra. Ya, nuevamente, eso es me peligroso. queda clara la posición que usted tiene sobre toda la información y testimonios que se han presentado, me queda clarísimo. Sobre la preocupación del actuar de la fiscal de la Nación. Pero bueno, mañana se da cuenta esto. Usted, congresista, ha leído la denuncia, no pido que haya leído las casi 400 páginas, pero ha leído, me imagino, ya sobre todo las el tema de indicaciones. fondo. Ya. Efectivamente, la verdad, personalmente, colega, con todo el respeto, es vergonzosa la actitud de defensa hacia algo que ya es totalmente evidente y de verdad que ya no se puede tapar por más que quieran poner el pasado como caballito de batalla en algo que ya, o sea, no puede sostenerse más, ¿no? Entonces, desde mi parte, decir que lo que la fiscal de la Nación viene realizando es totalmente constitucional. Escuché la versión de la señora Betsy Chávez y el premier diciendo que no, que la fiscal esto, que el otro a quién le sirve y un sinnúmero de alegatos, en vez de repente de explicar sobre el tema de fondo, se ponen contra la fiscal, que la verdad no van a sacar nada de ahí, se los digo, y rechazo totalmente la actitud del premier y de la señora Betsy Chávez, porque la fiscal de la Nación está actuando de acuerdo a sus facultades. La Constitución Política la ampara en el artículo 100 y el artículo 159, está clarísimo. Corresponde y es constitucional que la fiscal de la Nación realice esta denuncia constitucional. Ojo, denuncia constitucional. La fiscal de la Nación en ningún momento ha acusado al presidente. Ha presentado una denuncia constitucional y esto el Perú debe entenderlo. Una cosa es presentar una denuncia constitucional y otra cosa es acusación constitucional, ¿no? Que eso va a recaer ya en la responsabilidad del Parlamento o legislativo. Ahora, ¿cree, respondiéndole a ella para que se dé el debate, que la fiscal de la Nación está cometiendo una falta constitucional al presentar esta denuncia contra el presidente ante el Congreso? Y según el premier. Por supuesto que sí, porque el artículo 117 le permite a la fiscal acusar, pero en 4 delitos, pero no le permite denunciar. Se ha discutido mucho ese tema. Uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, una persona común, pero la autoridad solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite, porque si no, tendríamos una autoridad abusiva, prepotente, gigante. Entonces, lo que en estos días está haciendo la fiscal de la Nación, un poco más, y ayer hace su pronunciamiento político. Ha ido al Congreso meses pasados, ha coordinado con presidencia del Congreso y eso desdice y desdibuja el actuar de la representante del Ministerio Público. Salir a una conferencia de prensa no da una opinión legal, sino una opinión política. Se está enfrentando tanto al legislativo como al ejecutivo. En consecuencia, es más, y en estas horas que están pasando,
ya entendidos en derecho constitucional, están dejando prácticamente desbaratado esa decisión que ha tomado la fiscal de la Nación. Pero hay que entender de una vez por todas que no se puede denunciar al presidente de la República. Solo se le puede acusar, pero en determinados delitos. Ojo, yo entiendo también, escuchando a otros expertos constitucionales, que lo que ha hecho la fiscal, como bien señala la congresista, es denunciar, no acusar. Que pareciera, claro, para alguien que no es letrado en derecho pareciera similar, ¿no? Pero sí creo que la diferencia es que denunciar es dar cuenta de, acusar y es iniciar todo un proceso que puede derivar en su inhabilitación. Pero dejémoslo, en todo caso, para la discusión legal, constitucional, porque la congresista quería... Sí, o sea, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. La fiscal de la Nación tiene toda la facultad constitucional y lo respalda la Constitución en el artículo 100 y 159 para realizar la denuncia constitucional. Lo que dice el artículo 117 es que no puede acusar, y eso es lo que no está sucediendo, por si acaso. Pero, a ver, hagamos una línea de tiempo. El 2003, nuestro país se acogió o firmó el convenio hacia las Naciones Unidas. Y el 2004, a través de un decreto legislativo, para ser precisa, el número 28357, resolución legislativa del 2004, nos acogemos a las convenciones de las Naciones Unidas. Sí, sí. Ojo, se ve por dónde va, pero... Y a partir del 2005 en adelante, nosotros... Pero le pregunto ahora a usted... desarrollamos, permítame terminar esto, Omar, porque hay que aclararlo. Nosotros a partir del 2005, ojo, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, nosotros nos acogemos, y la Convención de las Naciones Unidas tipifica claramente en el artículo 30.2 y 30.3 que los delitos o actos de corrupción, si bien es cierto en nuestra Constitución no están estipulados en el 117, pero sí en la Convención, y esto de la Convención de las Naciones Unidas tiene el mismo rango que la Constitución política de nuestro país, porque nos hemos adscrito a la justamente es el debate que ha surgido a partir de la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, pero sobre ese punto lo podemos discutir. A ver, no es quizá querer forzar un artículo, nos guste o no, está en la Constitución, el artículo 117, como dice el congresista, solo, y usa el término solo, permite acusar al presidente por 4 causales que lo conocemos, ¿no? Impedir las elecciones, cerrar el Congreso. Es lo que dice la Constitución. Pero lo que dice la Constitución. Yo entiendo el punto y entiendo que el debate va en este momento por ahí. Pero insisto, no es un camino pedregoso, peligroso, porque puede ser visto como que estamos tratando de forzar la Constitución. No, acá no hay nada que forzar. Hay que ser conscientes. Así como utilizamos la Constitución también para cosas que nos conviene, los tratados de las convenciones de Naciones Unidas, entonces, señores, ¿por qué para resoluciones o opiniones de estas convenciones si las consideramos para cuando no nos conviene? Y cuando no nos conviene, no, eso no existe solamente en la Constitución. Sobre el mismo punto, que insisto, es materia de debate en este momento. Debería, en todo caso, opinar un abogado constitucionalista, pero respecto al tema lo hemos leído. Pero lo hemos leído. Los constitucionalistas también lo mencionan. Sí, claro. Y hay que ser nosotros pero a ver, escuchemos al congresista. Escuchemos al congresista porque les va a tocar, es verdad, les va a tocar a ustedes decidir. Pero acá hay algo claro, a ver. Es que se lee descontextualizado la convención, pero la convención dice algo, está bien, pero siempre prima la norma interna. Y la norma interna es nuestra Constitución política. ¿Sabe qué más dice la convención? Dice que se debe tener presente y se debe respetar la presunción de inocencia. Entonces lo que la convención dice, si ustedes quieren aplicar lo acordado, lo tratado, entonces empiecen a adecuar primeramente su norma. Esa es una garantía. Yo no puedo juzgar o procesar a una persona con una norma no existente en el país, porque llevaría eso a que las autoridades sean abusivas. Entonces, eso dice la Convención. Hay que leerlo de manera general y no descontextualizando. La Convención, para todos nuestros hermanos peruanos que nos están escuchando, de las Naciones Unidas,
es como el complemento de nuestra Constitución y tiene el mismo rango. Por lo tanto, nosotros debemos, como peruanos y en un Estado de Derecho, ser respetuosos Bueno, de la pero Constitución tienes y de que los leerlo tratados que completo. tenemos. Léelo Porque no completo. los vamos a respetar cuando nos conviene y cuando no nos Lee conviene. completo, No Tania. funciona. Es un no debate, puede. es un debate complejo, interesante, pero que creo que sí les va a tocar a ustedes quizá Por en su momento en el supuesto. Parlamento. Pero peligroso lo que está haciendo en este momento el Ministerio Público. Presenta la denuncia constitucional, hace todo una presentación pública. Mire, un poco más en las redes sociales, en todo. Un poco más y hace un TikTok. Pero- el tema de parece que presunción de falta, inocencia, le digo parece que que gracias no a esa tuviera un presunción de asesor que le inocencia, haya Pedro Castillo está recomendado. libre, porque si no Las- estuviera preso hace rato. Las formas pueden decir mucho, pero yo insisto, leamos el fondo. Omar. Y lo Así que es. hay en el fondo es realmente preocupante. Y eso Omar, no hay que perderlo de gracias a la vista. presunción Hay de que inocencia, discutirlo, Pedro Castillo está hay que libre. En caso debatirlo, contrario, estuviera preso hace rato. Pero en el órgano especializado, en el órgano correspondiente. Muchísimas gracias. Congresista Víctor Gracias. Cutipa, de Perú Bicentenario, Tania Ramírez, El de órgano Fuerza con- Popular. el Tenemos una órgano información de correspondiente es el Congreso de último minuto. A ver si lo podemos poner en pantalla. Aquí está. A ver, ahí está, justamente ya en la pantalla. Esto está dirigido a Raúl Enrique Alfaro, comandante general de la policía. Solicitud de información con el carácter de urgente. Es grato dirigirme a usted en relación al pronunciamiento emitido por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, el día 11 de octubre del año en curso, relacionado a la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, acto donde estuvo acompañada de fiscales y de miembros del equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, conforme se observa de las imágenes y videos propalados por diferentes medios periodísticos. Al respecto, solicito se sirva informar si para la presencia de los oficiales superiores que participaron en dicho acto se requería de autorización expresa de parte de su superior. Asimismo, se dieron cuenta a su superior de su presencia en dicho acto y si estaban obligados a hacerlo e informar o dar cuenta sobre el particular. Ya van notando por dónde va esto. Ya les digo quién lo escribió. De igual forma, solicitó se sirva a informar si alguno de los oficiales superiores que participaron en dicho acto se encontraba vistiendo alguno de los uniformes y o distintivos establecidos en el Reglamento General de Uniformes de la Policía. Dicha solicitud se realiza en atención a lo establecido en el literal A del artículo 154 de la resolución ministerial del 4 de octubre de 2019 que aprueba el texto integrado del Reglamento de Organización de Funciones y Ministerio del Interior. Mucho se agradece disponer la pronta atención. ¿Quién dirige este documento? Al comandante general Enrique Alfaro, Marino Roelmi Chiguas Campos, director de la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Es decir, ahí está, Oficina de Asuntos Internos, el director de Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior le está preguntando, oye, comandante, ¿le diste autorización a Harvey Colchado, a los coroneles que integran este equipo especial para que posen con la fiscal de la Nación y los otros fiscales, como podemos ver en pantalla? ¿Por qué? ¿Para qué? Estamos con Mariano González, exministro del Interior, para que nos intente explicar y dar luces sobre qué significa esto. Señor González, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Bueno, en principio, ¿qué lectura le damos a esta carta que envía el director de Asuntos Internos del Ministerio del Interior preguntándole al comandante general si le dio permiso o no a los coroneles para posar en la foto?